Muy buen día, apreciados estudiantes. El tema que nos atañe hoy se trata de una aplicación de las integrales definidas y tiene como título Sólidos de revolución. Mientras tanto, les voy contando que para continuar el curso de cálculo integral, entonces viene este muy hermoso tema. Y pues a manera de introducción les voy a contar de qué se trata. El volumen de un objeto pues desempeña un papel muy importante en muchos problemas de las ciencias físicas, como lo son el determinar centros de masa, momentos de inercia. Eh, Generalmente es muy difícil calcular, por ejemplo, un volumen de un objeto que no tiene una forma regular. Comenzaremos con objetos de forma simple. Dentro de esta categoría se incluyen los sólidos de revolución que se estudian en esta clase. Si una región de un plano gira alrededor de una recta L del plano, genera un cuerpo geométrico sólido que se llama sólido de revolución. A manera de ejemplo, tenemos aquí en nuestra pizarra digital, vamos a mirar qué es eso que acabo de decir. Entonces, nosotros partimos del plano cartesiano. Lo voy a dibujar únicamente en el primer cuadrante, dado que pues por sus características es más fácil de entender, de organizar allá en nuestra mente. Entonces, digamos que existe en el eje X del plano cartesiano, o en el plano mejor, una función, ¿listo? Esta función pues tiene un intervalo de A hasta B, como ya lo hemos visto en condiciones anteriores. Garantizar la existencia de la continuidad de las funciones en el intervalo de A a B. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos decir que como existe esta función y es continua, entonces, para no complicarnos con tanta notación, la vamos a llamar R. Sobre ella existe un punto al cual lo vamos a denotar como FW. ¿Listo? Esto más adelante les cuento para qué sirve. Entonces, vamos a tener en cuenta este pequeño detalle. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que esta área que queda aquí debajo de la curva, toda esta área, la ponemos a girar en torno al eje X del plano cartesiano? Voy a hacer un remedio acá muy, muy parecido a eso que podría estar generándose. Ya piensen como si esto fuera un torno y este sería el eje de la figura. Si nosotros le queremos hallar el volumen a esta figura, pues no nos va a quedar tan fácil porque es una forma irregular. De hecho, aquí baja un poquito por este comportamiento de la función y aquí también. ¿Listo? Bueno, entonces acá en esto tenemos pues las condiciones para poder garantizar la existencia de este volumen. ¿Listo? Entonces vamos a denotar algunas condiciones. Vamos a decir que esta recta, la cual llamamos eje X, se denomina el eje de revolución. ¿Listo? Entonces, como es un dato, lo colocamos acá como eje de revolución. ¿Listo? Ese eje de revolución es también pues el eje en donde nos damos cuenta que al girar la función genera el sólido de revolución, por eso se llaman así. Si una región R, esta que está aquí, está acotada por la gráfica de una función f, esta que está aquí, entonces necesitamos garantizar algunas cosas. Primero, que f no sea negativa, que f sea no negativa. Es decir, que, pues, como su nombre lo indica, que sea positiva. Para el eje X, por las rectas verticales, X es igual a y X es igual a B. Y a esto lo denotamos como intervalos de la función. ¿Listo? Entonces giramos alrededor del eje X y se genera el sólido como se muestra acá en la figura que
estoy señalando con el lápiz óptico. ¿Listo? La región R es rectangular y el sólido que se genera es un cilindro circular. ¿Listo? Entonces, de aquí es importante tener en cuenta el análisis de esta sección transversal que acabo de dibujar con rojo. ¿Listo? Este pedacito que se ve acá es lo que nos interesa por ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tenemos que existen unos puntos críticos aquí en la operación, tales como la coordenada de este, que es A, 0. ¿Listo? Y este punto que va a tener como coordenadas B, 0. ¿Ok? Tanto B como A tienen estas condiciones. Eso quiere decir que B está delante de A en su cardinalidad. Entonces el sólido de revolución sería una esfera de diámetro B menos A. ¿Cómo entender eso? Muy sencillo. Si tenemos una función así, tendríamos esta región para girar, ¿cierto? O sea, aquí estaría el plano cartesiano, aquí estaría el punto A y el punto B, y al girar esto obtendríamos un sólido de revolución que sería un cilindro recto. ¿Listo? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, podríamos simplemente hallarle el volumen de una manera convencional sin necesidad del cálculo integral. Solo que no siempre vamos a tener estas formas. Pero para que entremos en contexto, podríamos obtener otros sólidos de revolución. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el plano cartesiano hacemos girar la recta x y igual a x en el intervalo de 0 a a? Entonces, ¿qué obtendríamos? Al hacer girar esto, obtendríamos el famoso cono, un cono recto, ¿sí? Con el eje de rotación acá. Y así podríamos estar hablando de varias figuras, perdón, de varias funciones que generarían un sólido de revolución. Ponemos a girar una región en torno al eje X del plano cartesiano y obtenemos un sólido de revolución. Si por el contrario nosotros queremos ser un poco más curiosos, entonces lo que propongo sería girar también en torno al plano, en torno al eje X, perdón, digamos una forma conocida. Una forma conocida sería una semicircunferencia. Nosotros podemos encontrar una función con la parte positiva desde 0 hasta A, como ya lo habíamos dicho aquí, de una semicircunferencia. Recuerde que la ecuación del círculo es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia. Pero si hacemos girar solo la parte positiva de la semicircunferencia, entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos una esfera, permítanme hacerle este dibujito a la esfera, y así poder encontrar su volumen. Ven cómo una función se convierte en una función que está en una dimensión, se convierte en un sólido que está en 3 dimensiones. Aquí podemos hallar la longitud. Recuerden que nosotros en la clase anterior hablamos de la integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 menos la derivada de la función elevada al cuadrado, y que con esta integral hallábamos la distancia que tiene esta curva. Pues hoy vamos a encontrar otra integral que nos hablará de cómo encontrar el volumen de esta esfera a partir de una función conocida. Bien, analicemos entonces ahora una aplicación un poco más compleja para poder entender cómo funciona esto de los sólidos de revolución. Vamos
a dibujar unas condiciones más específicas para poder trabajar y encontrar una fórmula que nos deje hacer muchos ejercicios de aplicación. ¿Listo? Entonces, retomamos lo que hasta ahora hemos dicho. Tenemos el plano cartesiano, tenemos los ejes coordenados, tenemos una función no negativa, ¿listo? Ahí está, en un intervalo dado. Vamos a tomar nuestro intervalo. Entonces, permítanme aquí acomodar la regla, es ok. Y tenemos acá nuestro intervalo. Va a ser desde A hasta B. En este orden de ideas, entonces, lo que nos resta es tomar algunas notaciones. Tengamos en cuenta que existe esta función con las condiciones dadas, ¿listo? Entonces, aquí tenemos nuestra función. Listo, ahí está. Ahora, por sumas de Riemann, que hace rato que vimos, podemos retomar estos rectángulos de área, conocida, a los cuales llamaremos delta de x, área delta de x. Recuerden que delta representa la distancia que tiene cada uno de los rectángulos. ¿Listo? Y así vamos a hacer sucesivamente hasta que obtengamos toda la región para poder, como ya les dije, por sumas de Riemann, encontrar una integral, porque a estas alturas usted ya debería estar sospechando que acá en esto tenemos una integral. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicarnos justo en este rectángulo. A ver si me queda medio bien coloreado para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a copiarle algunas características muy importantes a este rectángulo. Como ya lo dije, longitud, anchura, delta de x. ¿Listo? Justo en la mitad de este rectángulo voy a traer ese que había dicho allá atrás, quien es w sub k. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que aquí empezamos con la partición. A va a ser x sub 0 y B va a ser x sub n. Cada uno de los rectángulos en los que yo quise dividir mi región. ¿Listo? Ok. ¿Qué otro dato tenemos? Tengan en cuenta este punto que voy a jalar hasta acá. ¿Para qué? Para que sepan que si a este lo llamé W, perdón, este puntito acá, si a este lo llamé W, esa coordenada la puedo hallar con f de W sub k. Con este valor funcional puedo hallar las coordenadas de este punto que está acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas que tenemos, que este punto de acá lo puedo llamar x sub k menos 1 por ser el anterior. Y el consecuente, que es este que me interesa, se llamará x sub k. Ok, como es bien sabido, pues mis gráficos no es que me queden tan perfectos, entonces me valí de este para que ustedes sepan que este pedacito que tenemos aquí, desde aquí, es esta región. Pues lo que nos interesa no es qué tan perfecta sea esta región.
esta función, pero sí el disco, ¿listo? En ese disco vamos a hacer una cosa, un análisis de lo que sucede con ese pequeño disco, ¿listo? Entonces, primero, observe que el késimo rectángulo genera un disco circular, una rodaja, un anillo. Este método se llama el disco de los anillos. Entonces, vamos a mirar las condiciones. Sea f una función continua, ¿listo? Lo cual tenemos aquí que es cierto. No negativa en el intervalo AB. O sea f una función continua no negativa en el intervalo AB. Incluidos, como lo dice acá, incluido el punto donde termina y el punto donde inicia. ¿Listo? Ok. Vamos a declarar a la sumatoria de los k'ésimos puntos que generamos al hacer los rectángulos, tales que f evaluada en w sub k multiplicada por delta de x sub k es una suma de rima. Esto ya lo vimos en clases pasadas, ¿listo? Es una suma de rima. Ok, ¿quién es w sub k? ¿Quién es w sub k? Es un número arbitrario del k'ésimo intervalo, un número arbitrario del k'ésimo intervalo de el subintervalo, el k'ésimo, la k'ésima intervalo del subintervalo, ¿de dónde? Desde x, k sub menos 1 hasta x sub k. Esta es una suma de áreas de rectángulo como los que se muestran en la figura de la derecha. El sólido de revolución generado al girar este polígono rectangular alrededor del X es exactamente esto. Obsérvese que el k'ésimo rectángulo, este que denotamos en rojo, genera un disco circular o una arandela, cuyo radio es f evaluado en w sub k y una altura delta de x, como ya lo había mencionado antes. Este delta de x lo podemos denotar como la distancia que hay desde x sub k menos la distancia que hay desde x sub k menos 1. ¿Listo? O sea, esto que acabo de rayar acá. Entonces, el volumen de este disco es igual al área de su base multiplicada por su altura. ¿Listo? Entonces eso lo podemos decir como pi, dado que es una arandela, entonces es pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Lo habíamos dicho. La función evaluada en w sub k. ¿Listo? Como ese es el radio, entonces es pi por radio al cuadrado por delta de x sub k. ¿Qué podemos decir entonces? Que la suma de los volúmenes de todos esos discos es igual al volumen de el sólido que queremos hallarle el volumen. Es decir, del sólido que se generó al girar f de x alrededor del eje x. ¿Listo? ¿Cómo podemos resumir eso? Muy sencillo. La sumatoria de todos los rectángulos es pi por la función evaluada en cada uno de esos rectángulos elevado al cuadrado por delta de x sub k. Aquí lo único que dice es pi por r al cuadrado por altura. ¿Listo? Es una suma
es de Riemann. Esta suma es de Riemann. ¿Para quién? Recuerden, una suma de Riemann para pi factor de la función elevada al cuadrado. Ojo que aquí esa partición, la partición que tenemos en el intervalo desde A hasta B, yo puedo hacer tantas particiones como quiera, entre más delgadas mejor, para obtener una aproximación al área, ¿sí? Esa partición, digamos, llamémosla P, esa partición puede reescribirse así. Y esto tiende a cero como un proceso límite. Entonces la suma tiende al volumen del sólido de revolución. Por lo tanto, el volumen del sólido de revolución se define como el límite de todas estas sumas. El límite de todas las sumas, nos da el volumen que estamos encontrando. Entonces, de esta forma, vamos a tener la siguiente definición. Escribamos la definición que obtuvimos. ¿Cuál es esa definición? Mucho cuidado. Primero, CAF continua en un intervalo AB. Y esa R y R, la región acotada, por la gráfica de F. El eje X y las rectas verticales X igual a, que es donde inicia el intervalo, y X igual a B, que es donde finaliza el intervalo. Así, el volumen, el cual vamos a denotar con la letra V, que es retenidita, del sólido de revolución, generado al girar esa región, toda la región, no la función, sino la región del eje X, es. Vamos a mirar cómo quedaría. El volumen es igual a el límite cuando la partición tiende a cero. ¿De quién? De la sumatoria de todos los rectángulos que marcamos, ya lo habíamos dicho, y evaluado en cada uno de la altura del radio de los rectángulos, elevado al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por el grosor de cada uno de los rectángulos. Pero ustedes ya conocen la metodología de Riemann, ya saben cómo funciona. Entonces, nos queda muy fácil decir que el volumen de los sólidos de revolución no es más que la integral desde A hasta B de pi por la función que lo generó elevado al cuadrado de x. He aquí nuestra fórmula con la cual vamos a trabajar los diferentes ejercicios de aplicación. Para continuar, vamos a observar en un ejemplo qué sucede cuando no se tienen en cuenta las condiciones iniciales dadas. Entonces, una de las condiciones que vimos es que la función no debe ser
negativa, es decir, debe ser positiva. Si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos una función de esta forma, en el intervalo de A a B, intervalo de A a B, vemos que existe un C en donde la función es negativa. Aquí no hay problema, aquí tenemos que la función es positiva. Si nosotros ponemos a rotar este sólido, entonces lo que vamos a tener es algo como esto. Bueno, aquí exageré mucho. Eso, esta gráfica está mejor. Vamos a tener algo así. Y esto no es un sólido de rotación, son dos sólidos de rotación, a los cuales se les puede hallar los dos volúmenes. Por eso se aclara que la función debe ser positiva. No hay ningún inconveniente si usted integra desde A hasta C, multiplica por pi, coge la función y la eleva al cuadrado. Y la diferencia con x. Pero ojo, miren que el intervalo para las condiciones dadas sería de A a C. Y le suma la integral de C a B de la parte positiva de la misma función para poder obtener el volumen 2. ¿Listo? Estas son pues las condiciones iniciales para que las tengan en cuenta. Ahora sí vamos a mirar el ejemplo. Bueno, entonces, como dijimos, tenemos una función. Empezamos por algo sencillo, x al cuadrado más 1. Entonces, dada esta función, calcule el volumen del sólido de revolución que se genera al girar la región bajo la gráfica de f en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Listo? Este es el intervalo integral. Bien. Entonces tenemos solución. ¿Qué debemos hacer? El sólido lo vamos a replicar trayendo nuestro programa que nos permita dibujar algo que ya conocemos, solo que en detalle yo lo necesito por perfección para que no quede ningún inconveniente. Entonces tenemos x al cuadrado más 1, que es una parábola que ustedes ya conocen. X al cuadrado más 1. ¿Listo? Nos vamos a llevar esta representación gráfica para para nuestra pizarra digital, y aquí obtenemos lo que necesitamos. Ahí están. Entonces vamos a marcar unas cositas acá. Aquí está el intervalo de integración y aquí está nuestra región.
tenemos una gráfica que se llama y igual x al cuadrado más 1. Tenemos un intervalo que va de menos 1 a 1 y tenemos una región positiva, una función no negativa. Entonces, vamos a hacer el análisis aquí abajo de la región. Por ende, nuestro sólido será algo parecido a esta figurita que vemos acá. Si analizamos uno de los discos que se genera en cualquier parte de la región, pues vamos a obtener nuestro volumen. Entonces, este volumen se muestra aquí en la figura junto con el rectángulo típico y el disco que lo genera. ¿Ok? Entonces, tenemos el radio sería el radio de esta arandela sería W sub K al cuadrado más 1. Esto porque nuestra función viene como x al cuadrado más 1. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacar un valor funcional de W sub K, como lo habíamos dado en la definición. Entonces su volumen, ¿cómo sería? Pi por W sub K al cuadrado más 1 al cuadrado por delta de x sub K. Por definición, recuerden que el volumen es igual al límite cuando la partición tiende a ser 0, cuando hay muchas particiones, de la sumatoria de los K con pi, factor de quién? De W sub K al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por delta de x sub K. Pero nosotros tenemos una integral para ello. Entonces vamos a esconder nuestra figura, dejamos nuestra definición y obtenemos que es la integral de menos 1 a 1 de pi por el cuadrado de la función. ¿Cuál es el cuadrado de la función? Ahí tenemos nuestra función por delta, delta no, por el diferencial de x. Entonces, esto es igual a que esta pi en relación al diferencial no es más que una constante. Entonces tenemos que es pi por la integral de menos 1 a 1 de el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado por el diferencial de x. Y esa integral es inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque ustedes este tipo de integración ya lo conocen hace mucho rato. La integral de x a la 4 es un quinto de x a la 5 más 2 tercios de x a la 3 más x. Todo evaluado entre menos 1 y 1. De modo que nuestra respuesta es pi por un quinto más 2 tercios más 1 menos, esto por el teorema fundamental del cálculo, ustedes también ya lo conocen, menos 2 tercios menos 1. Esto es pi por, haciendo esta operación, nos queda 3, bueno, ustedes lo hacen en su calculadora y nos da 56 quinceavos. Esto es aproximadamente igual a 11.7 unidades cúbicas. ¿Por qué unidades cúbicas? Porque recuerden que lo que estamos hallando es el volumen del sólido de revolución. Entonces, les voy a dejar un
ejercicio de aplicación para que lo solucione. Y es la región acotada por el eje y las gráficas y igual a x al cubo entre y igual a 1 y y igual a 8. Allí el volumen. Espero los comentarios eh, de, de este volumen del sólido, pero con algo muy curioso. Necesito el aporte de ustedes como estudiantes y quiero ver la solución de este ejercicio. Muchas gracias por su atención y cualquier comentario, ya saben, a mi correo o a mi número.